Nos encontramos ahora en el capítulo 1, vamos a estar observando hoy desde el verso 8 al 10, pero quiero que leamos desde el versículo 5 al 10, que dice de esta manera. ¿Estamos allí en Primera de Juan? Muy bien, vamos a leerlo. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos, amados hermanos. Padre, te rogamos, Señor, que hables por medio de tu palabra a nuestro corazón y que nos ayudes a través de esta a observar nuestro corazón, observar nuestra mente, Señor, examinarnos a la luz de tu verdad. Señor, concédenos hacernos este examen del alma para el bien de nuestros corazones. Queremos realmente examinar si hay algo allí que no corresponde a Cristo y que podamos hoy con certeza ver en tu palabra la importancia de no caer en pretensiones de una cosa u otra, de decir aquí y decir allá, sino tomar de tu verdad, Señor, y vivir aquella verdad que nos has dado. Concédenos el entender y atender a tu palabra. Habla, oh Señor, por medio de este hombre débil. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A estas alturas hemos observado hace ya varias semanas atrás, aunque hemos empezado en el capítulo 1, versículo 1, recientemente nos encontramos en el versículo 8. Y hasta este punto hemos observado cómo el apóstol Juan habla a las iglesias y les dice: nosotros le vimos, yo le escuché, y habla específicamente de un mensaje apostólico e histórico que se envasa en el verbo de vida. El verbo de vida es el tema central del cual Juan quiere tratar aquí, como el que trató en el Evangelio, mientras que el Evangelio tiene que ver con el hecho de aquellas cosas que se escribieron para que creáis. Juan ahora pasa el examen, toma un poco de sangre espiritual para ver cómo está tu vida espiritual y observar realmente si estás sano, si no estás sano, si necesitas tratamiento, si estás muerto o estás vivo. Y entonces él toma lo ya dicho en el Evangelio para ahora hablar acerca de la calidad de vida que tú y yo debemos marcar en este mundo. Una vida espiritual que se destaca no por ser 99.99% cristiano, sino por ser 100% cristiano. Y ser cristiano no significa ser perfecto, pero sí tiene que ver con el hecho de caminar hacia la perfección y dejar que el Señor obre en nosotros una mente, un corazón, un espíritu recto delante de Él. Y esto nos muestra cómo ese evangelio, ese mensaje que Juan entrega a los hermanos y que es aquella médula sobre la cual tú y yo tenemos que examinarnos, es acerca del verbo de vida, es vivificante, produce comunión. Y hemos observado también que este maravilloso mensaje produce gozo. Sin embargo, esto que él ha recibido, que ha oído y que ha escuchado, lo vimos en el versículo 5, es el mensaje fundamental o central para la iglesia. ¿Y cuál es este? Dios es luz. Y esto lo contrasta todo. Como Dios es luz, Él pone de manifiesto aquellas cosas que están en las tinieblas. Como Él es luz, entonces nosotros podemos compararnos con Él y ver qué cosas hay en nosotros que no son de Cristo y que debemos tratarlas delante de Él. No cayendo en ese error tan grave de buscar compararnos unos con otros y ver, bueno, no estoy tan mal, soy un cristiano que no está tan mal, mira cómo está este hombre o cómo está aquel, como aquel hombre que se acerca al templo a orar siendo un fariseo y por poco le falta decir: Señor, te doy gracias porque no te necesito, no soy como este publicano, yo hago esto otro, casi que le falta decir: Señor, como que me necesitas tú a mí, ¿verdad? Como que conmigo el cristianismo se ve mucho mejor, ¿verdad? ¿Ves? Deberías darme gracias. Solo eso le falta a ese fariseo. No así el publicano, que no puede levantar su cabeza
que al entender que Dios es luz, o al ver la luz del Evangelio, entiende que es un pecador. ¿Y saben cuál es uno de los requisitos principales para ser parte de la iglesia de Cristo? Tienes que ser pecador. El hecho de que tú y yo digamos, no, yo no soy tan malo, es que a veces, de vez en cuando, pero no es que todo el tiempo se me salen cosas malas o digo cosas, no, a veces nomás, pero después en el fondo soy bueno. Eso es un problema grave en este mundo. El excusarse y usar pretensiones, donde pretendes decir una cosa, pero lo que vives y lo que eres es completamente distinto a lo que realmente se ha dicho. Hay una distinción muy grande. Y entonces mi deseo es que tú y yo observemos ese mensaje, Dios es luz, y nos examinemos ante aquellas pretensiones. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, mira, hay 3 pretensiones claras allí, en el versículo 6, en el versículo 8 y en el versículo 10. Y cada una es progresiva. Lo uno tiene que ver con, yo tengo comunión con Él, pero estás en tinieblas, manifiestas que no estás en la verdad, no estás andando en la verdad. Luego dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. En la una mentimos, y bueno, ya mentí, pero en la otra tú estás creyéndote la mentira, te estás engañando. Y en la siguiente, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Llegamos al punto mismo de ser tan atrevidos que decimos, no puede ser, Dios se equivocó. Dios está equivocado, Él está mintiendo. ¿Cómo? Yo ya no peco. Eso es lo que le pasaba a muchos en el tiempo al que Juan escribe. Y eso es lo que puede pasar mucho aquí en medio de nosotros también. Él les escribe a personas que por causa de las filosofías y las huecas sutilezas que había en aquel entonces, había permeado el corazón de la iglesia, y entonces había cristianos en medio de ellos que se creían en un nivel espiritual superior a los demás. No pasa que yo tengo esta capacidad o esta habilidad, aparte yo ya no peco. Eso decían ellos. Se sentían tan orgullosos de sí mismos que estaban irrumpiendo la fe de otros allí en medio. ¿Cómo puede ser que él ya no peque y yo siga luchando con el pecado? Algo me falta. No es distinto de aquella idea que dice que si tú no hablas en cierto tipo de lenguaje inentendible, tú no eres salvo. O peor aún, tú no has recibido el Espíritu Santo. No es muy distinto, ¿verdad? Son huecas sutilezas que te llevan a ti a sujetarte a cosas para tu salvación que no están en la Biblia. Las evidencias y las marcas de un verdadero converso, de un verdadero cristiano, se encuentran en la Biblia. No podemos ir fuera de ella para encontrar algo que no es parte de una verdadera conversión. Y a estas alturas, tú y yo necesitamos seguir examinándonos a la luz de lo que Juan plantea en esta carta maravillosa. Quiero que sepas que aunque suene bastante confrontante la carta, porque lo es el apóstol del amor el que escribe, y lo hace porque ama a la iglesia. Y Dios ha decidido darnos esta carta como un acto de misericordia, no para condenarnos, al contrario. Qué maravilloso es cuando el médico mira que hay algo mal en tu vida haciéndote un examen y dice, oye, tenemos que tratar esto, hay esperanza, tenemos que hacer un tratamiento acá. Por eso el Señor nos llama continuamente, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que nuestro corazón se ablande cuando el pecado es confrontado, y esto nos lleve, como decíamos la semana pasada, a llorar profundamente por el pecado, a confesarle al Señor, a reconocer nuestra pobreza espiritual, a correr ante sus pies pidiéndole que nos perdone, a reconocer que estamos en humildad y en humillación delante de Él y a temblar delante de su palabra. Dios nos hace bien aun cuando tiene que reprendernos, y mi anhelo es que tú y yo podamos tomar la palabra del Señor tal cual es y la abracemos. Así que, dicho esto, el tema que Juan desarrolla aquí es que Dios es luz, eso ya está claro, y todo aquel que ande en la luz debe conducirse de cierta manera, de cierto modo, no como decían aquellos en el tiempo de Juan, que se conducían de una manera no solo extremista, sino mística. Yo ya no peco, yo ya estoy en otro nivel, yo ya no tengo que leer la Biblia, decían algunos entre ellos. Aparte, algunos decían, yo creo que ya no existe el pecado, que como ya Cristo murió por él, entonces ahora podemos vivir como nosotros querramos. ¿Cómo le llamamos a eso? Antinomianismo se llama, o liberalismo. En ese sentido, hay algo aquí que tú y yo necesitamos observar. El apóstol quiere que nosotros sepamos, escucha esa palabra, si estás haciendo esa tarea que habíamos comentado, leer Juan y marcar en la carta cuántas veces Pablo dice saber, sepáis, es una tarea importante, ¿no? Porque es la tarea que Juan nos manda a nosotros. Él quiere que tú sepas, que tengas claro esto. ¿Qué quiere que sepamos? Que tenemos vida eterna
en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. Por eso, en la carta, a diferencia del Evangelio, dice: estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el Hijo de Dios y que tenéis vida. A diferencia de lo que dice en el Evangelio, para que creáis aquí, ustedes creen. Pero ahora quiero que sepan qué significa esa vida que tenemos en Él, qué implicaciones tiene. Que podamos decir y que podamos discernir que estamos en Cristo, que no nos engañamos a nosotros mismos y que lleguemos a la eternidad pensando que estamos en Cristo. Sería terrible que se nos prohíba la entrada por el mismo hecho de muchas veces decir que estábamos en Él, pero no haber estado realmente en Él. Es un acto de la misericordia de Dios darnos esta carta, que nos va a ayudar a examinar nuestras vidas espiritualmente con el fin de estar conscientes de que tenemos vida eterna y de la vida venidera. ¿De qué le vale entonces al hombre decir que tiene esperanza de vida eterna si al final de cuentas el Señor dirá: apartaos de mí al fuego eterno destinado para Satanás y sus ángeles? ¿De qué les sirve? Por eso quiero que tú y yo observemos en los versículos 8 al 10 dos cosas, y estas dos cosas van a mostrarnos cosas internas. La primera cosa que quiero que veamos es un problema grave. Quiero que hablemos de un problema grave que tú y yo tenemos, y ese problema se llama pecado, ¿verdad? Es clarísimo, pero quiero que hablemos de él, porque aunque abunda mucho esa predicación que no trata el pecado, yo quiero que tú y yo lo tengamos en cuenta. Es de lo cual Cristo habló abundantemente en las Escrituras. Y entonces, la segunda cosa que quiero que tú y yo observemos es que hay un remedio precioso. Y ese remedio es, en este caso, la sangre de Cristo y la confesión. La sangre de Cristo y la confesión. ¿Sabes que este remedio realmente es precioso? Cuando entiendes de que aunque pueden haber muchos medicamentos que traten una cosa aquí o allá, este no falla. Este no necesita prescripción porque realmente en el fondo no tiene contraindicaciones, no te va a hacer daño este remedio, te va a hacer bien, mucho bien. Así que dicho esto, miremos el problema grave que hay aquí, y es el pecado, y esto se halla en los versículos 8 y 10. Vimos cuando el pretencioso del capítulo 1, versículo 6, andaba en tinieblas. Decía: no, yo estoy en la luz, pero estaba andando en tinieblas. De manera implícita, eso es andar en pecado. Andar en tinieblas es andar pecando, aquí y allá, permanecer en el pecado, amar el pecado. Pero ahora vemos de una manera más explícita la mención de la palabra pecado. Mira el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? Del pecado. Esa palabra fea, fuerte, sucia, esa sería la palabra, ¿no? Pecado tiene que ver con todo lo que es contrario a la santa voluntad de Dios, la infracción de su ley. Y entonces, mira el verso 8. Si decimos que no tenemos ¿qué? Pecado. Y ahora mira lo que dice el versículo 9. Si confesamos, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Y mira que hay un énfasis allí, en plural, nuestros pecados. Cuando tú y yo confesamos, no vamos al Señor: Señor, perdóname por todos los pecados del día. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que confesar nuestros pecados, aquellas cosas que consciente o inconscientemente hicimos que van contra su voluntad. La confesión de pecado tiene que ver con todo nuestro pecado, pero también con el pecado en particular. ¿Qué hiciste hoy que fue en contra de su voluntad? ¿De qué debes arrepentirte? ¿Qué cosa tienes que confesarle y pedirle que te perdone? ¿Cómo actuaste hoy con tu esposa o con tus hijos? ¿Cómo te conduciste esta semana delante del Señor en tu carácter, en tu responder a otros cuando te trataban de una manera distinta como tú los tratas? Específicamente hay cosas que debemos que confesarle al Señor. No es algo que uno dice: bueno, Señor, hice cosas malas, perdóname por todo eso, ¿no? No es simplista el asunto. Tiene que ver con decir lo que Dios dice del pecado, que lo odia. Específicamente, ¿qué pecado? Ahora, mira el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado. Mira, están los que decían que ya no pecaban y están los que decían que ya no tenían pecado en ningún sentido. Ni siquiera yo era pecador, no, ya ni siquiera era pecador. Casi que nació santificado. Estos textos ahora comienzan a tratar de manera explícita el pecado. El pecado, mira, es infracción de la ley, lo que dice Juan más adelante. Es infringir la ley. Hay una ley, esa ley dice no, tú vas en contra de esa ley y entonces infringes la ley y eso se llama pecado. Es una falta de conformidad a la ley de Dios. No quieres conformarte a su ley, no quieres dejar que su ley renueve tu mente. La ley de Dios pone en evidencia que somos pecadores. ¿Sabías eso? Algunos de nosotros
Antes de conocer al Señor teníamos esa lucha, ¿no? Ahí está la ley, voy a obedecerla, voy a guardarla, voy a hacer todas las cosas buenas, voy a ganarme mi salvación. Hasta que nos dimos cuenta de cuál es el propósito real de la ley. Nadie fue salvo por las obras de la ley. ¿O alguien se salvó por esas obras? Nadie, en absoluto. La ley no fue dada para la salvación. En este caso, cuando tú y yo consideramos la ley de Dios pone en evidencia algo, que somos pecadores. Pone de relieve. Eso es como cuando ya te quitan todas las muletas alrededor tuyo, tus buenas obras, el hacer cosas buenas, el ir a la iglesia, el decir cosas bien, el hablar bien, el tener un buen carácter, el ser apacible, y las religiones y todas las cosas que a veces de las cuales nos arrimamos para decir, yo por esto tengo la entrada al cielo. Es interesante ver cómo la ley, en lugar de avalar nuestras buenas obras, pone en evidencia la imposibilidad de lograrlas. La ley no fue dada para la salvación, fue dada para que tú y yo podamos, entre todos sus propósitos, para que tú y yo podamos darnos cuenta de que somos pecadores al no poder cumplirla. Es que no podemos. El corazón caído, el corazón contrario a la verdad, el corazón que no ama a Dios, no puede y no quiere, dice Pablo a los romanos, obedecer la ley. No quiere y no puede, como veíamos hace un momentito en la escuela bíblica, ¿no? Ese corazón que es libre de hacer lo que quiera, pero no puede agradar a Dios, no tiene esa habilidad por causa del pecado. No puede y no quiere. Dos cosas tremendas. Entonces la ley, ¿qué es lo que hace? Pone de relieve que somos pecadores. Como cuando Pablo dice que cuando conoció la ley, mientras más se esforzaba por tratar de cumplirla, se dio cuenta de que lo único que ponía de relieve en su vida era el pecado. Y la ley me mató, dice él. Ahora, no que la ley sea mala, dice él mismo, sino que la ley puso en evidencia que yo era un pecador. Y conforme me fui conociendo más de la ley, más quería desobedecerla, más quería incumplirla, más quería ir en contra de ella. ¡Tremendo! Juan contrarresta la herejía de los falsos maestros. Él contrarresta lo que uno dice con lo que uno hace. Mira ese contraste fuerte. Tú puedes decir una cosa, pero tus actos manifiestan otra. Hay algunos que aparentemente declaraban haber alcanzado la perfección y que ya no pecaban, como si el estado en el que se encuentran era superior al de otros cristianos. Esas personas se están engañando a sí mismas. Mira, hay esta especie de religión que realmente es falsa, pero que Buda inventó, ¿verdad? El budismo, la meditación. ¿Sabes qué implicaciones tiene? Tú comienzas a meditar y a buscar un mantra. Y buscas ese mantra, y a través de un mantra es una frase que tú tengas en mente, una palabra, que la repites una, otra y otra vez, hasta entrar a la meditación profunda. Y cuando llegas allí, comienzas a buscar la iluminación. Dicen que Buda lo alcanzó y que él se convirtió como en cierta manera perfecto. Dice, no me refiero a que sea real, es falso. Todo eso es falso, es irreal. ¿Sabes a qué costo lo logró? Al costo de abandonar a su esposa y a sus hijos. Al costo de hacer cosas que eran al costo de aún el hecho de casarse con niñas, de ir en contra de la ley de Dios. ¿Sabes? Cuando tú examinas la vida de estas personas que de alguna forma se plantean como grandes ejemplos, qué tremendo, grandes ejemplos para este mundo, no para nosotros, ¿no? Qué tremendo es observar que eran personas que se catalogaban como que habían llegado a un estado perfecto. Llegó a la meditación, ¿no es cierto? Entró al nirvana, no sé cómo, tantas cosas que hay allí. Llegó al éxtasis. Es tremendo, porque hay personas que a veces consideran eso. No, sí, yo ya no peco. Yo no tengo malos pensamientos. Ya no me pasa. Desde que el Señor me salvó, desde ahí yo ya dejé de pecar. Nunca más. Vamos, hermanos, si tú eres creyente, no vas a amar pecar, pero vas a luchar con el pecado. Una marca distintiva de un cristiano fiel es que todos los días lucha con el pecado. Hay personas que dicen, yo ya no lucho. Entonces estás entregado al pecado. Hasta que Cristo venga, la batalla va a ser firme y fuerte, pero la victoria es segura. La victoria es segura. Así que pelea la buena batalla de la fe. Pero no te creas el engaño, no te engañes a ti mismo. La Biblia dice claramente que todos nacemos en pecado y que todos hemos pecado. Aquí vemos que tratar con el alma humana directamente es tratar con el tema del pecado. Obviarlo en ninguna manera sería misericordia. Es muy triste cuando a veces
escuchamos tantos sermones aquí o allá que no hablan del pecado. Mira, tú eres una buena persona, saca el campeón que llevas adentro, tú tienes que vivir tu mejor vida ahora. Todas esas cosas, ¿verdad? Que se escuchan aquí y allá, pero que no se hablan del pecado. No es misericordia. No es misericordia. Padres, ustedes saben que no es misericordia con los hijos. Es decirle, bueno, toma estas golosinas, ¿te gustan las golosinas? Toma estos caramelos. Y no nutrirlos con la comida que necesitan. Yo sé que la sopa a todos no les gusta, pero es nutritiva. Yo sé que a veces no todos les gustan los brócolis, pero son buenos. Y de la misma manera, hablar del pecado no siempre es algo que nos gusta, pero nos hace bien, porque nos recuerda lo que éramos y de lo que tenemos que pelear y luchar. Aunque algunos digan que ofende, y es verdad, no tenemos que decirlo de manera mala, pero la Biblia dice que somos pecadores y Cristo lo enfatizó muchas veces. Mira, déjame mostrarte en este texto 3 tipos de falsos cristianos. 3 tipos de falsos cristianos. Estamos hablando de un grave problema y es el pecado. Y los falsos cristianos lo son porque no entienden este grave problema. Mira, el primer grupo de falsos cristianos son los que están en tinieblas. Dice el versículo 6. Son los que están en tinieblas. Ellos dicen que tienen comunión con Dios, pero su conducta, su manera de proceder, sus decisiones, sus palabras manifiestan totalmente lo contrario. Y entonces pueden decir mucho, ¿verdad? Pero no hay verdad que se pueda corroborar en la conducta. La manifestación de su conducta pone en evidencia algo que es contrario a eso. Ese primer grupo de personas dice mucho y hace poco. Hace tiempo atrás charlaba con una persona y me dijo, yo también voy a la iglesia, me dijo. Cuando estábamos queriendo empezar a usar este lugar, empezando a alquilarlo. Y yo, qué chévere. No, yo he ido a muchas iglesias. Chévere. ¿Y a qué iglesia estás yendo? No, yo no voy a la iglesia. Me acabo de decir que vas a la iglesia, que has ido a muchas iglesias, pero que no vas a la iglesia. Sí, pero soy cristiano. Ok, déjame entenderlo bien. No puedo entenderlo, le digo. Explícame un poco. ¿Vos sabías que vamos a poner una iglesia acá? Estamos comenzando. Sí, eres bienvenido. Bueno, sí, ya voy a ver cuando pueda. ¿Sabes qué es lo que me sorprendió de toda esa conversación? Es que me dijo mucho, pero no se dio la oportunidad de poder corroborar realmente que había fe. ¿Y sabes dónde tú y yo podemos comprobar y cuidar la fe de las personas que nos rodean? En la comunidad de la iglesia, en la comunidad de los cristianos reunidos, en una localidad, en el hogar. Si tú eres cristiano y tu familia también es parte, en el hogar se debe verificar con mucho cuidado la calidad de nuestro cristianismo. Es súper importante, ¿no? Yo sé que vivo lejos, pero en algún momento espero que me inviten a algún cafecito por aquí y por allá y poder sentarme en su casa y compartir. ¿Saben por qué? Porque en ese lugar uno puede corroborar cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, de qué manera tú te sientas a orar con ellos. Ahí se corroboran tantas cosas. Uno puede venir acá y decir, sí, pastor, yo todos los días levanto altares, ¿verdad? Como Abraham, y ahí un pasito, otro altar, otro pasito, otro altar. Así estamos con todo en la casa. Buenísimo. Y cuando llegas, te encuentras con todo lo contrario. Te encuentras con malos tratos, con malos actos, con malas respuestas, con mal carácter. Y uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo? Esto es contrario. Es un tipo de cristianismo defectuoso. Es un cristianismo falso. Tiene que haber coherencia entre lo que decimos y lo que somos y lo que vivimos. Pero el segundo grupo de falsos cristianos son los engañados. Los primeros dicen una cosa y hacen otra, pero los segundos están engañados. El verso 8 lo pone en evidencia, puesto que afirman no tener pecado. Están engañados porque afirman no tener pecado. Los unos por lo menos mienten, los otros se creen la mentira. Y eso es terrible. El engaño del pecado es terrible, amados hermanos, puesto que afirman no tener pecado, pero Jesucristo es el único ser humano en todo el universo que pudo afirmar que no tenía pecado. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Jesucristo es el único. Mira lo que dice Hebreos 4, 15. En este texto se dice de esta manera, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y antes de tú y yo correr y decir, mira, él fue tentado pero no tenía pecado. Entonces no es lo mismo. No, es completamente lo mismo. La tentación, la lucha más grande de la tentación no es sucumbir a ella, es no sucumbir.
es no dejarse llevar. Y Cristo lo logró. Y déjame serte muy cuidadoso cuando veo este texto. El texto dice que Él no tenía pecado, no solo porque nunca cometió pecado, sino porque es un ser impecable en su deidad, pero en su humanidad se sujetó a todas las tentaciones extremas, habidas y por haber, que tú y yo jamás hemos tenido. Él padeció y Él es semejante en todo a nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe qué se siente tener esa lucha con tal o cual cosa, sea una adicción, sea una sustancia, sea la televisión o el teléfono. Él conoce cada una de aquellas cosas de las cuales tú y yo somos débiles. Conoce la batalla que se libra, que es recia, que no es fácil. Ahora, el asunto es que Él logró vencer. Y no podemos excusarnos y decir, no, lo que pasa es que Él era Dios. Sí, pero en su humanidad Él logró vencer. Recuerda que Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Así que no podemos desprender la una cosa de la otra. Pero cuando Él estaba en calidad de hombre, sujeto al Padre, a la voluntad del Padre, dependiendo del Espíritu, negándose a hacer cualquier tipo de uso de su poder como deidad, se sujetó a todo tipo de padecimientos. Tuvo sed, tuvo hambre, tuvo dolor, sangró, cargó la enfermedad, cada una de aquellas cosas, pero aún en el desierto fue tentado en sobremanera. La misma tentación que Eva tuvo, o peor, mejor dicho, y la que tú y yo tenemos, que veremos más adelante respecto al amor al mundo. El asunto es que qué maravilloso es saber que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Obviamente que es sin pecado porque Él logró vencer. Y entonces es el único del cual podemos decir que Él no tenía pecado. Aparte de Él, todos los demás que tenemos pecado. Recuerda, para ser parte de la iglesia, uno de los requisitos principales, ¿cuál es? Es ser un pecador. Es que la iglesia es un lugar de gente imperfecta que está en proceso de perfección, pero para poder ser parte, tú tienes que ser un pecador. Por eso Cristo mismo dice con tanta ironía, no, yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. El asunto es, todos están enfermos, pero no lo saben. Y hay algunos que están engañados y piensan que están sanos. De ellos habla este grupo. El segundo grupo de falsos cristianos tiene que ver con ellos. No solo afirman no pecar, sino que, en este caso, el tercer grupo de falsos cristianos son los que difaman a Dios, según el versículo 10. Le hacen a Él, ¿qué? Mentiroso. Ellos no solo afirman no pecar ahora, sino que dicen que no han pecado nunca, haciendo a Dios mentiroso en dos maneras: negando la enseñanza divina de que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No, yo no creo ese texto, dicen ellos. Yo ya no peco, yo. No solo no peco, yo nunca he pecado. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿De dónde nace eso? Niegan verdades acerca de Dios. ¿Y qué pasa con aquellos que niegan o frenan la verdad? La ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se les manifestó. Ahora, conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice Romanos. Consecuentemente, a todo esto, ¿qué es lo que sucede? Que en primera instancia dicen que Dios es mentiroso porque niegan el problema del pecado en el corazón del hombre. Pero no solamente se niega eso, sino que en segundo lugar niegan la obra de Cristo. No, pues si yo no soy pecador, ¿para qué vino Cristo? No lo necesito, dicen ellos. Yo estoy bien, yo tengo ganado el cielo. Como ya no soy pecador, entonces yo tengo acceso directo allá. No como los demás, dicen ellos. No era muy distinto de cómo estaba este falso cristiano, fariseo, ¿verdad? Que no salió justificado, negando la necesidad de un Salvador. Ahora, estos tres tipos de falsos cristianos no pasan la prueba doctrinal. Recuerda que Juan comienza a hacer pruebas, ¿no? A ver la prueba del amor. Si tú no amas a tu hermano, tú no eres cristiano. Hay un libro que les recomiendo muchísimo, el libro de Mark McKinley, ¿Soy realmente cristiano? Se llama. Es una pregunta, es tremendamente fuerte. Y cada capítulo dice, no eres cristiano. Y dice la consecuencia de eso. Solo porque diga hacerlo, no eres cristiano si amas tus posesiones, no eres cristiano si no amas a tu prójimo, no eres cristiano si no perseveras hasta el final. Cada una de esas cosas pone en evidencia si eres o no lo eres. Y entonces, estos tres tipos de falsos cristianos no pasan en este caso, ¿qué prueba? La prueba doctrinal. La prueba doctrinal.
al demostrar que no practican la verdad, como dice el versículo 6, al manifestar que la verdad no está en ellos, versículo 8, y al manifestar que la palabra de Dios no está en ellos. 3 cosas fuertísimas. Ahora, el versículo 8 muestra 3 cosas claras también. Mirándolo en retrospectiva, dice el versículo 8, ¿estás allí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si la verdad está en nosotros, pues no nos vamos a dejar llevar por el engaño. Y entonces, consecuentemente, ¿qué vamos a tener que responder? Que somos pecadores. No es, mira, la verdad está en mí, así que yo ya no soy pecador. No, ese es un problema. La verdad es que esta muestra que soy un pecador. Y qué bueno que es saberlo. Qué terrible es estar engañado pensando que somos perfectos, que ya no pecamos, que ya está todo bien, que no hablen de esas cosas del pecado, que eso ofende. No, qué bueno que es saber lo que somos. Y en base a lo que somos poder comenzar a hacer un tratamiento y saber que hay un remedio para eso. ¡Qué maravilloso! Tú ves eso y podemos decir con seguridad: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No podemos en lo absoluto. Hay 2 cosas de las que Dios es imposible que mienta, pero no significa esto que hay otras cosas en las que sí miente. En esto es un hipérbole, es como estas cosas es imposible en todo el sentido de la palabra. Mira, Dios jamás va a mentir. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y el problema está en nosotros, que a veces pensamos que es malo, que actuó mal, que no hizo lo que yo le pedí, como si fuera mi sirviente. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12, para observar el problema del engaño, del pecado. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice el apóstol en este texto algo tremendamente fuerte. Hebreos 3, 12. ¿Estás allí? Mirad, mira esa expresión, ¿qué dice? Mirad, tiene que ver con presta atención. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es lo que no debe haber en ninguno de nosotros? Corazón malo de incredulidad. Porque ¿qué es lo que produce un corazón malo de incredulidad? Apartarnos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que no suceda esto? Mirar. ¿A quién tenemos que mirar? A tu hermano. El texto dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. O sea, quiere decir esto, que si alguno de nosotros aquí está pues cayendo en el error de lo que cayeron estos 3 grupos de falsos cristianos, y pues se está dejando llevar por esa idea falsa, la mentira, el engaño, o directamente hacerle mentiroso a Dios, tú y yo somos responsables de acercarnos con mucha gracia y amor y decir: hermano, te amamos, pero no te dejes llevar por el engaño del pecado. Te va a alejarte de Dios. Tu pecado te alejará de Dios, o el acercarte a su palabra te alejará del pecado. Pero no niegues una realidad que tú y yo tenemos. Todos los días luchamos con el pecado. ¿Qué sucede si en medio nuestro comienza a aparecer alguna persona que dice, pero que no vive? Que dice que está en luz, pero anda en tinieblas. Que se engaña a sí mismo y que la verdad no está en él. Tenemos que mirar. Pero el texto no se queda allí solamente. Continúa en los versículos siguientes. Antes, ¿cómo tenemos que mirarnos? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que no endurezcáis vuestros corazones, para que no se endurezcan por el engaño de ¿qué? Del pecado. Está un corazón malo de incredulidad. La incredulidad ya de por sí es pecado, pero el pecado es engañoso. Y la palabra engaño en el contexto original tiene que ver con ese anzuelo brillante que tiene un señuelo o una carnada deliciosa. Los peces no están pensando en: oye, qué afilado que se ve ese anzuelo, mejor no me acerco, ¿no? ¿Qué están pensando los peces? Mira lo que es esa carnada deliciosa, solo para mí, cuidado que... Eso es lo que pasa. Y cuando tan pronto muerden, el pez muere por la boca. Y ahí lo tienes, seducido por el engaño del pecado. El pecado es feo, es horrible, pero no se presenta así. Es engañoso. Muchas de las veces se viste bien, es sumamente atractivo. Todos quieren probar de él. Por eso tenemos que tener cuidado de no tener un corazón malo de incredulidad.
no debemos dejar de creer las cosas que Dios nos ha dado en su palabra. Tenemos que abrazar esas verdades, creerlas y arraigarlas en nuestro corazón. Si la Biblia dice que tú eres pecador, entiende que lo eres, tienes que saberlo. Porque la Biblia también nos da el remedio para esto. Y el cuidado que tú y yo debemos tener de las personas que nos rodean aquí tiene que ver con mirar. Y esa mirada es de exhortación, de ánimo, de aliento a no apartarnos del Dios vivo y no caer en el endurecimiento por el engaño del pecado. ¿Sabes qué le pasa a un corazón que se endurece? Se llama cardioesclerosis. Es una enfermedad como la arterioesclerosis o algunas enfermedades que se parecen. Son términos griegos, pero que se emplean en la medicina. Y sucede que tiene síntomas: malestar en la cabeza, dolor en las articulaciones. Mucho de eso se relaciona con la vida espiritual, ¿sabías? Falta de oración, falta de lectura bíblica, falta de meditación en la palabra, falta de comunión con el pueblo de Dios. ¿Sabes qué sucede? Si hay sensibilidad, y yo quiero que atiendan con mucha atención a lo que voy a decir ahora. Sucede hace mucho tiempo atrás que un hombre que estaba jugando al fútbol, que le encantaba, en medio de un juego saltó y se golpeó la cabeza, el cuello, y se quedó quieto en el piso sin poder moverse. ¿Qué sucedió? ¿Qué hacemos ahora? Este hombre estaba muy asustado, así que sus padres fueron a verlo, a este muchacho. Y llegó la ambulancia, todos lo subieron a la ambulancia, lo llevaron al hospital. El chico no podía mover las piernas, no sentía las piernas. Estaban todos preocupados. De pronto el doctor entra, abre las puertas, ¿no es cierto? Dice: ¿qué está pasando? Aquí está mi hijo, no puedo. Bueno, saquen a la familia, quédense los padres acá. Y entonces el muchacho está ahí preocupado, le mira al doctor con lágrimas en sus ojos, y el doctor se acerca y dice: yo tengo la solución. Abre un cajón y saca una aguja gigante y se acerca. ¿Qué le va a hacer a mi muchacho? No, espérense, esto es bueno. Si esto funciona, nos va a decir si hay esperanza o no hay esperanza, si su hijo va a poder caminar o no va a poder caminar. Entonces se acerca a su pie y pincha su pie, y el muchacho grita con mucho dolor: ¡ah! Entonces el doctor le mira a los padres y dice: hay esperanza. Si hay sensibilidad, hay esperanza. El endurecimiento produce insensibilidad, y si ya no hay sensibilidad, ya no hay esperanza. No endurezcáis vuestros corazones. Abre tu corazón a cada sermón que se pueda predicar en este lugar, que puedas reconocer tu pecado con cada palabra que se predica, con cada vez que tú lees la Biblia, puedas ser consciente del pecado. No decir: bueno, esto debe ser para esa persona o para aquella. No debe ser para mí. El pastor no conoce mi vida. No, posiblemente no la conozca, pero Dios la conoce y Él sabe el estado de tu alma. Y por eso nos da su palabra, para que al oír su voz nuestros corazones no se endurezcan por el engaño del pecado, sino que podamos ser sensibilizados, porque si hay sensibilidad, hay esperanza. Que el Señor nos dé un corazón sensible en todo lo que se pueda. Como hablamos de la conciencia, una conciencia cauterizada es terrible, es lo que tiene todo el mundo, una conciencia cauterizada. Pero una conciencia libre es una conciencia evangélica, una conciencia bíblica, una conciencia que no se basa en su propio juicio, sino que se fía del Señor y no en su propia prudencia, que no se cree la mentira y que no se engaña a sí mismo, sino que es consciente de que es pecador y que necesita un Salvador y un remedio. Amado hermano, esto puede poner en riesgo tu alma si no es bien observado. Con respecto al pecado, el hombre se ha tomado muchos riesgos, más grandes de los que tú puedes imaginarte. Puede tomar el hombre grandes riesgos, porque el hombre lo que hace es jugar con su vida temporal aquí. Él se juega con la eternidad. Él no está jugando solamente con, bueno, una vez más, solo un día más, no pasa nada. Está jugando con su vida eterna. Cuando el hombre minimiza el impacto del pecado, de lo que hace y deja de hacer, cuando dice: no es tan malo, no es lo que parece, tampoco es así, al final de cuentas, Dios me va a perdonar igual, se está engañando. Si el hombre se toma ese riesgo, se toma el peor riesgo que el de los que juegan a las apuestas. Esa gente que juega a las apuestas, que pasó de $1, $10, $100, $1000, se acabaron los dólares, la casa, los papeles de la casa, la moto, y se quedó sin nada, pero aún estando en la quiebra y en la bancarrota, todavía tiene su vida, puede trabajar, puede buscar la forma de salir adelante. Esto es peor aún, porque el uno por lo menos se arriesga todo lo que tiene y puede terminar endeudado hasta el cuello y en la bancarrota, pero
el otro arriesga su alma suponiendo que al final le va a ir bien con Dios, cuando Dios ha hablado tan claramente acerca de lo que Él piensa sobre el pecado. Y Juan dice esto para que nosotros no solo consideremos, sino que pensemos como Dios piensa sobre el pecado. Mira, tú y yo a veces podemos amontonar pecado sobre pecado y terminamos pecando como si eso fuera algo natural, es que es normal. Así se ve la sociedad ahora mismo, pecando y justificándose porque otros lo hacen. Pero mira toda la corrupción que hay en este país, mira todos los presidentes llenos de corrupción. No, y por eso estamos así, ¿verdad? El punto, al final de cuentas, Dios es el que tiene la última palabra. No importa las opiniones de los hombres, no importa lo que digan los demás, no importa cuánto te compares con otros, y no lo hagas porque no está bien. Lo que sí se verá al final y se impondrá al final será la voluntad de Dios, y no esa idea falsa de, pero papá, es que a todos les pusieron mala calificación, pero papá, es que a todos los suspendieron. Al final de cuentas, la voluntad de Dios será lo que permanezca. No importa qué piensen los periódicos de ti, no importa lo que digan los demás de ti, solo importa lo que Dios piensa de ti. Y lo que piensa es lo que estamos estudiando ahora, que somos pecadores y que necesitamos un abogado. El punto del apóstol aquí es el problema de pensar que estamos bien y vivir engañados, como dice el verso 8. Este verso nos habla de la triste realidad del peligro del autoengaño, así como dice Santiago. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué dice allí? Engañándoos a vosotros mismos. Y ahondando más en esto, el verso 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, ¿qué es? Es vana, es vacía, no tiene contenido, no es alguien que ha sido o que ha entendido el Evangelio. Pero amados hermanos, qué bueno es hablar del pecado y encontrarnos con algo maravilloso. Y si el diagnóstico está claro y tú y yo entendemos que somos pecadores, entonces vamos a entender por qué necesitamos ese remedio precioso. ¿Por qué tú y yo necesitamos ese remedio maravilloso? En el versículo 9 encuentras el remedio. Mira lo que dice Juan 1:9, texto que lo hemos memorizado, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Ese es el remedio maravilloso. Puesto que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y puesto que como pecadores necesitamos que se nos limpie, qué bueno saber que Dios es fiel y justo para perdonar. Para perdonar. Ahora, ¿cuál es la actitud de alguien que verdaderamente conoce el Evangelio, que conoce la gracia de Dios? Es diferente. Hay una actitud de reconocimiento. Mira el versículo 9. Si confesamos, está reconociendo algo, está entendiendo algo que hay en su corazón. ¿Quiénes son los que disfrutan y gozan de bendición, la bendición del perdón y la limpieza de todos sus pecados? Aquellos que llenan la condición del versículo 9, verdaderos confesores, que han confesado sus pecados, que han admitido la corrupción de sus corazones, que reconocen que tienen un corazón pecaminoso. Los que están bien con Dios no son los que nunca han pecado, esos no existen, sino los que confiesan su pecado. En la Biblia hay confesiones tremendas, maravillosas, confrontantes. Mira lo que dice el Salmo 51. Contra ti solo he pecado y hecho delante de tus ojos lo que es malo. Salmo 51, ¿lo ves? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en secreto me haces comprender sabiduría. Purifícame con hisopo
y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mira, este texto puede ser leído hasta el final. Puedes leer aún la contraparte de este salmo, en el Salmo 31. Y puedes encontrarte con tantas cosas allí que tú y yo necesitamos aprender acerca de la confesión. Debemos aprender a confesar el pecado como Dios quiere que lo confesemos. Así que no se trata de nuestro estándar, no se trata de cuán buenos parecemos o nos vemos, sino del de Dios, de confesar. Y confesar es estar de acuerdo con el estándar de Dios, es decir, lo que Dios dice sobre el pecado. ¿Qué dice Dios acerca de este pecado? Que lo odia. Entonces, odia tú también ese pecado. Deja de hacerlo, confiésalo y deja de hacerlo. Pero el texto dice algo maravilloso. El versículo dice, si confesamos, ¿qué sucede? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Me encantan esas dos palabras. ¿Sabes qué manifiestan? Al Dios de pacto, que es fiel a lo que ha prometido y que es justo en sus promesas. ¿Qué relación tiene la fidelidad y la justicia de Dios? Aquí nos dice que aquí no dice que Dios se vuelve justo y fiel cuando confesamos. Solo cuando confesamos Él se vuelve justo y fiel. No, independientemente de eso, si confesamos o no, Él es fiel y justo a su pacto. A lo que se refiere es a qué nivel personal experimentamos su fidelidad y su justicia en el cumplimiento de las promesas que Él ha hecho con respecto a cómo Él lidiará con nuestros pecados. ¿Cómo Él lidiará con nuestros pecados? Él dice que es muy justo para tener por inocente al malvado. Así que si eres un malvado en tus pecados, el juicio es lo que te queda. Pero si eres un malvado perdonado por la obra de Cristo, entonces Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. ¿Cuáles promesas? La promesa de Jeremías 31:34. ¿Qué dice? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¡Wow! ¿Lo ves? Es que Él hizo un pacto, y es que Él es fiel y justo a su pacto, y Él nunca va a dejar de ser fiel a su pacto. Si tú no buscas confesar tus pecados, Él es fiel a su pacto y Él va a condenarte por causa de su justicia. Pero si tú entiendes que eres un pecador y entiendes que Él ha obrado para tu salvación, y si por la fe aceptas la obra de Cristo, Él es fiel y justo. Fiel porque ha prometido salvar, justo porque alguien más pagó por tu pecado. ¿Crees en eso? Entonces confiésale al Señor tus faltas, llévale a Él tus cargas, confiésale a Él tus pecados. Él perdona porque lo ha prometido y lo hace porque es justo. Él no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Vemos que Dios proporciona el remedio para el problema del pecado. Y recuerden que el propósito es que nos aseguremos de que estamos en Cristo. Vimos cuál era el mensaje del Evangelio, y es que es una persona, es Cristo, y aparte de Él no hay salvación. Vimos que la sangre de Cristo fue mencionada y ahora vuelve a ser mencionada. El versículo 9 pone de manifiesto que Dios perdona pecados por la obra de Cristo. La obra de Cristo avala, ya que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es la obra de Cristo lo que proporciona eso, lo que logra eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos, el mensaje central es Cristo y este crucificado. El que vino a la tierra, el que anunció el Evangelio a los que, por quienes murió en el Calvario. Jesucristo ha sido el sacrificio perfecto. Dios ya no condena a los que están en Cristo. Él no manda al infierno a aquellos que viven en Cristo, porque la ira de Dios ha sido aplacada a nuestro favor, ya que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, puesto que Él es fiel y justo. Es la muerte de Cristo que hace posible que hoy estemos bien con Dios. Alguien tuvo que pagar por eso. ¿Cómo tú y yo nos vamos a dejar llevar por el engaño del pecado? Dios quiere una actitud que confiesa, no que encubre. No que encubre. Mira, cuando el pecado de Adán y de Eva fue manifestado, Dios lo tapó, porque ellos entendieron y tuvieron vergüenza, y entonces Dios hizo un sacrificio para cubrir sus vergüenzas.
Ahora, en este proceso de llevarnos de la vergüenza a la gloria, Dios ha hecho tantas cosas tan preciosas. Cuando el hombre pone de manifiesto su pecado, no como en el huerto del Edén, Dios tapó eso. Pero cuando el hombre destapa su pecado, Dios lo tapa. Cuando el hombre tapa su pecado, ¿qué hace Dios? Dios lo destapa. Trae luz sobre esto. Tarde o temprano va a salir a la luz. Pero cuando el hombre confiesa sus pecados, Dios los perdona. Y tan pronto confesamos nuestro pecado, la palabra de Dios dice que Él se olvida de nuestras maldades y nuestras rebeliones. Mira, Dios está más pronto y presto a perdonar que nosotros a confesar. Vamos entonces y confesemos nuestras faltas. Confiésale tus faltas a Dios, tus faltas a tu esposa, a tus hijos. Perdona y pide perdón. Y acércate al Señor que perdona continuamente. Es lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, no va a avanzar en la vida, no va a caminar. No solo que todo le va a salir mal, no va a tener vida. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Confiesa tu pecado, pero no es solamente decirle a Dios: Señor, pequé, lo odio como tú lo odias, y mañana volver a lo mismo. Confiesa y se aparta. Recuerda que el arrepentimiento verdadero tiene que ver con un cambio real, cambio de mente, cambio de corazón, cambio de emociones, un cambio radical. Si tú estás yendo hacia el pecado, abandona el pecado y ve hacia Dios. Si no eres salvo, te digo, arrepiéntete ahora mismo y cree en la obra perfecta de Jesucristo. Solo Él es el único que puede pagar tus pecados pasados, presentes y futuros. Solo Él es el único que puede salvar tu alma de la condenación eterna y llevarte ante el Padre de manera aceptable. Ahora, si tú ya eres salvo, no pases por alto confesar tus faltas hoy y estar a cuentas con Dios. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, de toda maldad, y nos sigue llevando a vivir en santidad hasta el día de gloria. Amados hermanos, que el Señor nos ayude cada día a lidiar con la oscuridad de nuestro pecado, con nuestro corazón pecaminoso, pero que ahora el Señor ha salvado por gracia. Hay remanentes de pecado aún en nosotros. Luchemos con eso. No te acostumbres como Faraón con las ranas. Otra noche más, ¿verdad? No pasa nada. Que el Señor guarde nuestras almas de endurecerse en nuestros corazones. Recuerda que la manera en la que Dios endureció el corazón de Faraón no fue arbitraria, fue consecuente al corazón mismo de Faraón. Como él no tuvo el tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a lo que más deseaba y anhelaba. Quería ser como Dios. El corazón de Faraón se endureció porque quería endurecerse, y Dios le dejó endurecerse. Que Dios nos libre de ese endurecimiento. Que Dios hablando en nuestro corazón con ese martillo duro de la palabra de Dios, porque haciéndolo, como decía el salmo que cantamos al principio, nos hace bien. Amén. Oremos, amados hermanos. Padre, gracias por tu palabra, porque verdaderamente nos hace bien. Gracias, Señor, aun cuando tenemos que lidiar y tratar aquellas cosas que tienen que ver con el pecado en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, también por confrontar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tomar todo lo que hemos visto hoy en tu palabra en cuenta y a llevarlo a casa y a poder charlar con nuestra familia y ponernos a cuentas contigo, Señor. Tú conoces nuestro corazón. No hay nada que podamos ocultarte a ti. Aún podemos engañarnos a nosotros, pero a ti jamás. Señor, trae luz a nuestra mente y a nuestro corazón para identificar nuestro pecado y confesarlo y apartarnos de él, Señor. Permítenos pasar la prueba de la doctrina, Señor, teniendo la verdad, amando la verdad y viviendo en la verdad, en la luz, y no engañándonos ni cayendo en el terrible error de pensar que tú eres mentiroso. Señor, concédenos cada día, confesarte nuestras faltas y así reconocer tu tremenda fidelidad y justicia. Gracias por la sangre de Cristo, por los méritos de Cristo. Amén y amén.